buenas tardes. Estamos hoy de vuelta con ya mi amigo, si vos me lo permitís, Carlos Vales. Es un gusto enorme compartir otro rato con vos. Pero bueno, hoy particularmente, así yo ya te dejo, vine a tomar clases, ¿no? Me vas a dar clases, me vas a instruir un poquito de algunas cosas que creo que son necesarias saber, tanto por ahí para los que somos aficionados, los que de alguna manera por ahí cumplimos algún rol en alguna oportunidad también de investigador, y que nunca está de más saberlo. Así que bueno, Carlos, muy buenas tardes. Estoy acá sentado escuchándote ahora para que empieces tu clase. Hola, gracias Esteban, buenas tardes. Bueno, la idea que tenemos con el grupo es dar charlas de capacitación para las personas que quieren incursionar en la investigación o en la exploración del fenómeno OVNI, para que tengan ya algunas herramientas. Estas herramientas pueden ser los test de extrañeza, credibilidad, pueden ser las preguntas con las que hay que ir al testigo y preguntarle cómo entablar la relación con el testigo. También puede ser cómo vamos a cuando hay una huella o hay un supuesto aterrizaje que ha dejado marcas, cómo vamos a abordar ese lugar, ese supuesto aterrizaje, esas marcas, cuál es la mejor forma, ¿no? Sería conseguir las pruebas y ver todos los detalles que hay en el lugar, ¿no? Se aborda como lo hace la policía, como lo hace la escena del crimen. Esto es una escena de que algo se aposentó, se aterrizó o cuasi aterrizó en un lugar y dejó algún tipo de evidencia. Entonces también cómo se abordaría este tipo de hallazgos, ¿no? Hoy vamos a empezar con el test. Hoy vamos a hablar del test extrañeza, credibilidad. Pero antes de eso vamos a explicar por qué se llaman encuentros cercanos. Creo que esto es lo principal, lo primero que tiene que saber la persona que le interesa el tema y quiere ahondar un poco y hacer alguna investigación siempre seria. Los encuentros con algún fenómeno o algún estímulo visual fueron catalogados por un gran investigador norteamericano que estuvo a cargo del proyecto Blue Book, Joseph Allen Hyde, que falleció en 1986, nació en 1910, y él comenzó a catalogar los encuentros con ovnis. Primero los llamó encuentros con discos diurnos o luces nocturnas. Es decir, lo que nosotros podemos ver de día, que puede ser algo extraño, que vemos que no puede ser tecnología terrestre, serían unos discos diurnos, algo que no tiene alas para sustentarse en el aire. O si es de noche, unas luces nocturnas extrañas, ¿no? Un estímulo visual de luz extraño que no podemos determinar que si es un avión o no. Y esto está también aseverado por los informes visuales de los testigos o por radar. Entonces, esto es decir, puede estar apoyado por los informes de la persona o por radar. Estos encuentros son de más de 150 metros de distancia, como se vería. Es decir, todo lo que es menos de 150 metros de distancia está catalogado como encuentros cercanos ya.
Entonces serían encuentros lejanos, es decir, avistajes de luces nocturnas o discos diurnos. Ahora entramos en los encuentros cercanos. Un avistaje de un objeto o de una luz menos de 150 metros de distancia, más o menos, se denomina ya un encuentro cercano. Que Joseph Allen Hynek los dividió en encuentros cercanos del primer tipo, del segundo tipo y del tercer tipo, que son los más conocidos. Luego hubo otros investigadores que ampliaron esta clasificación de los encuentros y lo llevaron hasta el sexto, séptimo, octavo tipo, pero vamos a hablar de los más importantes ahora para después adentrarnos en el test de extrañeza credibilidad, para tener una base, ¿no? Para hacer una investigación, no digo científica, pero seria, racional. Los encuentros del primer tipo es cuando a menos de 150 metros nosotros vemos un objeto de día o una luz de noche y que podemos determinar que no es nada hecho hecho en la Tierra, digamos, suponemos, por eso es objeto volador no identificado, es decir, algo que quizás no fue hecho o que tiene un movimiento extraño, anómalo, que no coincide con lo que nosotros conocemos. Entonces, claro, eso es el primer tipo, cuando tenemos un avistaje en menos de 150 metros. Los del segundo tipo es cuando esta luz o este objeto deja ya alguna evidencia en el lugar donde aparece. Es decir, puede ser alguna rama rota, puede dejar huellas en el piso, en el pasto, donde aterrice, puede producir efectos electromagnéticos en humanos, en animales, puede llegar a producir parálisis en los testigos, por algún efecto. También entran dentro de esta categoría los llamados círculos de las cosechas, porque no sabemos con certeza qué o quién los produce, entonces son encuentros cercanos del segundo tipo, hasta que se determine si son hechos aquí o no, en la Tierra, ¿no? Bien. Carlos, ahí, perdón, te hago una consultita. Cuando hablas de estos efectos, también es cuando la clásica experiencia que han vivido muchos testigos de que van conduciendo su automóvil y se les para o empieza a tener algún problema eléctrico, mecánico, las linternas que se apagan o las luces o la radio, cualquier interferencia de ese tipo también, ¿no? Es un encuentro cercano del segundo tipo, porque hay un efecto electromagnético que interactúa con el testigo. La parálisis, los motores de los autos, cortes de luces, cuando se corta el suministro eléctrico en las casas o el alumbrado público. Esos son encuentros cercanos del segundo tipo, están dejando evidencia y bueno, nada más. Estamos viendo algo, un estímulo, un objeto o una luz que está produciendo algo. En el tercer tipo, que son los encuentros cercanos, más cercanos, ¿no? Valga la redundancia, ¿por qué? Porque es cuando ya aparecen algún tipo de humanoide, cuando el testigo ve, además de ver el objeto, ve algún tipo de entidad, de ser que lo podemos llamar humanoide, ser antropomorfo. No lo llamamos extraterrestre o entidad biológica extraterrestre porque no lo sabemos. Sabemos que es una entidad, pero no sabemos cuál es su procedencia. Entonces, esos son los encuentros cercanos del tercer tipo. Y esta es la clasificación que había hecho Joseph Allen Hynek, para el que se adentra en el misterio del fenómeno ovni.
Después hubo otros investigadores como Fabio Serpa, que comenzaron a hacer más largo el listado de los encuentros cercanos, porque está, por ejemplo, el del cuarto tipo, que sería una extensión de estos encuentros, cuando estos seres o entidades abducen el testigo, secuestran al testigo, que aquí hay dos posibilidades: que lo hagan sin el consentimiento del testigo o que lo puedan hacer con el consentimiento del testigo, que ya no sería un secuestro, no sería una abducción, ¿no? Claro. Porque abducciones o secuestros son por fuerza mayor, aunque el testigo no esté de acuerdo, ¿no? Esos serían los del cuarto tipo de esta nueva clasificación. Y la del quinto tipo es cuando se calcula que hay un contacto telepático. Cuando la persona dice tener un contacto telepático con seres, que los llaman extraterrestres o lo que sea, o seres superiores, o seres de luz, o alguna entidad que ellos reciben mensajes telepáticos, que se comunican telepáticamente. Digamos, puede ser que tengan al ser cerca de ellos o no. Y estos son los llamados contactados, los que dicen tener contactos telepáticos con estos seres o entidades biológicas humanoides. Y podemos seguir hablando de distintos encuentros cercanos, qué sé yo. El sexto tipo se calcula que es cuando el testigo tiene un contacto sexual con una entidad biológica que dentro del supuesto objeto volador no identificado, el OVNI. Sí. El del séptimo tipo también, ya yéndonos más al extremo, cuando del resultado de este encuentro cercano hay una muerte, ya sea humana o de animal. Entonces, claro, ya es algo más grave todavía, ¿no? Pero bueno, más o menos está esto para que tengan una idea la gente que comienzan y que recién empieza, para que tengan este listado de encuentros cercanos y que sepan cómo denominarlo cuando hay un avistaje, ¿no? O cuando hay un encuentro, o cuando son tomados por radar y hay además algún testigo que hace su informe visual. Entonces puede ser un caso del primer tipo, un informe visual y tomado por radar y que no se sabe lo que es. Que después, si se investiga, se puede saber que sea un OVNI, es decir, un objeto volador ya identificado, un OVNI, o OVNI que sigue sin identificarse. Y cuando las personas tienen algún tipo de marca o quemadura o reacción alérgica después de tener contacto con el fenómeno, ese sería el segundo tipo, siempre y cuando ellos no vean una entidad delante del objeto. Y después están las entidades no asociadas, que son cuando se ven este tipo de seres extraños, pero no se ve el ovni asociado a ellos. Entonces se llama entidades no asociadas, cuando alguno dice ver este tipo de humanoides, que los pueden llamar extraterrestres, como quieren llamarlo, pero que no están asociados al fenómeno, en sí al objeto. Claro. Que quizás el objeto esté, pero no lo vemos, esté invisible a nosotros, o esté en otro lugar que el testigo no lo ve, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y en el segundo tipo mismo están también los efectos electromagnéticos, todas las huellas que puede dejar, porque al ser físico también en cierta parte del fenómeno, también deja huellas físicas. Así claro. que bueno, esta es una pequeña introducción para el desarrollo de los encuentros cercanos, de la clasificación de Hyde.
Está buenísimo y lo aclaraste mucho y hay mucha gente que por ahí se confunde, no tienen dudas y ver el alcance de cada encuentro y gente por ahí que también que le viene bien saber que hay una clasificación, esa primera que hizo Heineck y después a medida que fueron por ahí avanzando las investigaciones y supongo yo que con el crecimiento de la casuística dijo, bueno, acá tendríamos que hacer otra clasificación más para esto que no. Así que está buenísimo, Carlos, muy bien, quedó clarísimo. Es interesante por el tema para que la gente tenga una forma para poder investigar y saber de qué está hablando y saber cómo se clasifican los encuentros, ¿no? Perfecto. Para capacitar a los que quieran llegar en algún momento a poder investigar, porque lo que hace falta son investigadores, casos hay, lo que pasa es que no se relevan. Entonces tratemos de relevar, si vamos a ir in situ al campo en algún momento, tratemos de relevar bien un caso y de abordar el testigo, las preguntas que ya vamos a desarrollar ese tema también, o si hay alguna huella, cómo levantarlo y todo eso. Todo eso es muy interesante para la investigación de campo. Así es. Después tenemos el test que es muy interesante, el test de extrañeza, credibilidad del testigo. Es decir, el test de extrañeza del caso que nos relata el testigo. Y el test de credibilidad, que es la credibilidad que nosotros le podemos dar al testigo de acuerdo a lo que investigamos. Son también test que investigadores han hecho. Hay varios test de extrañeza credibilidad. Está el de Vicente Juan Ballester Olmo. Hay uno de Joseph Allen Hynek también, pionero en esto. Y hay un librito que se llama Manual del Ufólogo español, de un investigador español, Alberto Adel Sabatés, que hizo un test de extrañeza credibilidad que me pareció muy interesante, no tan complicado como los otros, en donde lo simplifica con 10 puntos cada test, 10 en extrañeza y 10 en credibilidad. Y de acuerdo a lo que es cada punto, la denominación de cada punto, a qué se refiere, nosotros después a un hecho, una investigación que hemos hecho, le podemos dar el puntaje. El puntaje puede estar desde 0 hasta 10. 0 porque los 10 puntos ninguno le pudimos dar puntaje, porque en cada punto nosotros podemos darle un punto, medio punto si nos parece que no logra todo el punto del defecto, o medio punto o ninguno, o este punto no se lo podemos dar porque no entra dentro de este caso. Por lo tanto, si le damos entre 1 y 2 puntos, se refiere a que el hecho es de muy baja credibilidad. Si de 10 puntos le damos 1 o 2, es de muy baja credibilidad. Si le damos 3 o 4, ya no es muy baja, es baja credibilidad. Si le damos 5 o 6, es mediana o intermedia credibilidad. La credibilidad media. Si le damos 7 y 8, ya es alta credibilidad, ya está en la parte más interesante. Y si le damos entre 9 y 10, muy alta credibilidad. Y lo mismo, este cuadro es para la extrañeza. Entonces, después nosotros podemos tener casos de alta credibilidad y baja extrañeza. Podemos tener casos al revés, de alta extrañeza y baja credibilidad, intermedia extrañeza, alta credibilidad. Si puede ser un testigo muy creíble, un aviador, un piloto de un avión,
tiene muchos pasajeros, está la vida de sus pasajeros y cuenta un fenómeno que le ocurrió a él, al copiloto y a todos los que están a bordo, es una alta credibilidad. Si está contando eso, él sabe que con lo que se puede encontrar en el cielo. Quizás el hecho no sea de alta extrañeza porque fue una luz que pasó lejos y que no se pudo ver si era un objeto o no, o si es de alta credibilidad, si ven que un objeto se les acerca y hasta pueden chocar con ellos y tienen que virar el avión para no tener contacto con este objeto, ya esto es de alta extrañeza y de alto riesgo, porque si no hace esa maniobra quizás chocaba con este objeto que no se sabe de dónde vino, cómo apareció y de dónde es. Entonces, acá es donde se conjuga la credibilidad con la extrañeza en un caso. En cualquier caso, que se investiga el testigo que dice haber visto un objeto no identificado. Comenzamos con los de extrañeza. El primer punto de extrañeza son los efectos secundarios, los que hablábamos antes. Cuando se toma que en el lugar de los hechos hay electromagnetismo, o que la brújula comienza a girar para todos lados, que eso denota de que hay una fuente de radiación en el lugar, o cuando hay ramas rotas de un árbol, o cuando hay huellas en el piso con el pasto quemado o chamuscado, cuando hay pozos, como que hay unas patas que se apoyan en la tierra y dejan profundos surcos, profundos pozos en el lugar, y que entre las 3 o 4 patas que pueda tener forman un triángulo, un cuadrado. Todos estos son efectos secundarios, efectos que pueden producirse al ver un objeto de estos. El primer punto dice, se refiere a la presencia durante la experiencia OVNI de ciertos efectos que han sido reportados en otros casos y que llegan a afectar al testigo, a los seres vivos, al medio ambiente. Puede ser quemaduras en la piel del testigo, también, que ha pasado. Puede afectar a los animales de granja, al ganado, a nuestras mascotas, o el comportamiento extraño de nuestras mascotas que se alejan del fenómeno ante la presencia del objeto, enfermedades que surgieron en humanos o animales después de la experiencia OVNI, y en casos extremos hasta hubo casos de muerte de humanos, que son los menos, pero hubo. Acá podemos considerar cualquier comportamiento extraño de algún aparato, como puede ser el desvío de la orientación de una brújula, como te decía, el paro de los relojes que ha pasado, o de los motores de los autos, alteraciones en el alumbrado público o en el alumbrado doméstico, y hasta la presencia de radioactividad. El primer punto, efectos secundarios. Si en un caso ya hay una rama rota o hay un pasto chamuscado donde dice el testigo que vio el objeto, esto ya es un efecto secundario. Que nosotros tenemos que decir, bueno, acá entra dentro del primer punto de la extrañeza. El segundo, luces secundarias. En las noches se puede identificar en el aire el paso de aviones y helicópteros, gracias a las luces de posición que utilizan para que sean vistas. Ahora, hay muchas cosas en nuestros cielos que nos pueden confundir, que no sabemos si son satélites, si es una aeronave convencional, si esta nave tiene luces que no son las que usualmente se manejan dentro de la aeronáutica. Entonces puede ser algo que nosotros no conocemos. Pero tenemos que ver también hoy que hay muchos tipos de drones. Y que hay hasta drones hipersónicos,
que se le puede poner las luces que uno quiere a los drones. Hay drones que tienen una velocidad hipersónicas. Entonces, hoy nos puede confundir muchas cosas. Los satélites, los Iridium, que largan estos bombas de luz, estos rayos de luz cada 10, 15 segundos, o los satélites de Elon Musk, que andan en trencito y que van elevándose, que a veces se iluminan o no de acuerdo a cómo giran y cómo les da el sol. A veces los vemos, a veces no los vemos, y pensamos que desaparecieron o que se hicieron invisibles, y es porque no se está iluminando el sol. Entonces, hay muchas cosas. Están los satélites geoestacionarios que quedan parados, y nosotros decimos no puede ser un satélite. Sí puede ser un satélite, porque están los geoestacionarios que quedan parados por un tiempo en su lugar. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden confundir en el cielo. La ISS también, la estación espacial, con sus luces que tiene, parece un objeto triangular. Parece un doble triángulo triangular que se han visto muchos, pero bueno, muchos se pudieron confundir con la ISS, muchos se confunden con satélites. Hoy en día está a la orden del día eso. Las declaraciones de testigos que dicen ver ovnis. Pero estos son encuentros del primer tipo, ¿no? Porque ya no son ni encuentros cercanos, ¿no? Avistajes de luces extrañas, porque están a más de 150 metros. Sí. Entonces, no nos puede decir mucho una luz en el cielo, salvo que haga algún tipo de movimiento extraño. Y eso es lo que nos puede distinguir a ver de que no es una nave convencional. Y eso es lo que tiene que saber la gente también, y los investigadores y los que quieran ahondar en este tema. Cuando se ve una luz que tiene un recorrido rectilíneo, no nos dice nada. Que puede estar iluminada en un momento y en otro no nos dice nada. Luego, si este objeto hace un movimiento extraño, un giro a 90 grados, un ángulo de 90 grados, toma una velocidad hipersónica en un momento, o comienza a prender luces de colores, o sube y baja verticalmente, o hace movimientos horizontales hacia la derecha y hacia la izquierda, volviendo de sus pasos, entonces sí, es algo que nos está diciendo que está haciendo movimientos anómalos que no lo puede hacer cualquier aeronave terrestre. Entonces sí, ya es un hecho de mayor extrañeza. Pero fotografiar una luz, menos con un celular, que el celular no tiene zoom, sino que vos lo que haces es agrandar la pantalla y deformar la figura, para mí no tiene mucha relevancia. El tercer punto de extrañeza son las condiciones ambientales. Los ovnis se ven en la atmósfera terrestre y son su medio de desplazamiento, como los aviones. Pero a veces el clima también nos puede afectar la observación. Por ejemplo, puede estar lloviendo, puede estar nevando, puede estar cayendo piedra. Entonces nos afecta la observación del fenómeno. La vista puede verse engañada por el presunto ovni. A lo mejor estamos viendo otra cosa y es producto de la tormenta. Entonces hay que tener en cuenta las condiciones ambientales. No es lo mismo que el testigo vea al fenómeno en un día claro, sin nubes, que lo vea nítidamente, es mayor la extrañeza, ¿se entiende? Claro. Sí, también en muchos... Perdón, Carlos, no, en muchos casos, justo vos nombrás un tema importante, me parece a mí, que es el de las nubes. Hay una variedad de nubes tremendas que uno ni se imagina, que también están recontra bien catalogadas, y que por ahí puede ser que alguna nube tenga una forma extraña, o incluso
viaje por otra corriente de aire a una velocidad diferente del resto, ¿no? Entonces eso también se puede prestar a confusión. Muchísimas confusiones hay con esto. Gente que le saca foto a la nube, que dicen que el plato volador está dentro de la nube. No sé, es posible, pero claro, muchas formas extrañas de nubes que son para mí pareidolia, porque claro. parece, uno no sabe lo que hay ahí, pero las nubes son muy extrañas, como hay agujeros dentro de las nubes que llaman la atención, pero es normal. Y un día nublado también es bueno para ver el fenómeno. ¿Por qué? Porque las nubes hacen de plafón arriba en el cielo si estamos viendo un objeto debajo de él. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, no, no siempre son enemigas las nubes para el avistamiento, sino al contrario. No, hay veces que te hacen de plafón porque vos podés contrastar mejor el objeto siendo de noche o de día, pero podés verlo mejor, que no se Sí, pierde. tenés, claro, una referencia. Hay una referencia. Y también hay una de las pautas de comportamiento del fenómeno ovni de que están dentro de las tormentas o producen las tormentas. Yo tengo varios casos de testigos que dicen ver el ovni dentro de las tormentas, en el medio de las tormentas eléctricas, por ejemplo. Sí. Un caso cerca de Luján, de una persona que tiene un lugar en donde él fabrica cerveza artesanal y tiene un bar. Una vez lo fuimos a ver porque estábamos fabricando cerveza artesanal con un amigo y de paso le preguntamos por el fenómeno y que andábamos investigando. Está entre Luján y Mercedes. Nos contó que él, cuando estaba haciendo la casa ahí en ese pueblo, con el amigo, terminaron el día, ya era de noche, se venía tormenta y se acostaron al pasto mirando hacia el cielo. Ven que se produce una tormenta y en el medio de las nubes y de los rayos y de los truenos había un tremendo objeto volador no identificado. Y les llamó tanto la atención que se subieron a la camioneta y empezaron a caminar para acercarse, para estar bajo el objeto ese. Y dice que llovía torrencialmente y veían que el objeto estaba en el medio de la tormenta, que los rayos se cruzaban y cuando los rayos salían, iluminaban el objeto. Con tanta mala suerte que por mirar el objeto se metieron en una cuneta de cabeza con las camionetas. Estos son relatos de testigos que acá entre Luján y Mercedes. Cuarto punto es la cantidad de objetos que se puedan llegar a ver. La mayoría de los casos de avistamiento ovni se refieren a la presencia solitaria de un solo objeto. Pero si un caso nos refiere que el número de objetos es mayor a 1, el caso sería de mayor extrañeza, donde no se ve un solo ovni, sino que esta cantidad se incrementa el número de objetos, también incrementa el factor de extrañeza. Caso interesante. Claro, no es lo mismo ver uno que ver varios, entonces ya es mayor la extrañeza. Claro. Porque si se confundir con un avión, no puede haber 4 o 5 aviones juntos. De claro, ninguna manera. Que justo te confundan. Claro, exactamente. Entonces, uno ya no es de alta extrañeza, pero ya más de uno sí aumenta la extrañeza. Ya suma los puntos de... Exacto. El quinto punto es el tiempo. El factor tiempo es determinante en una experiencia ovni. Si uno de estos objetos fue visto, por ejemplo, por un testigo en un lapso de 5 segundos, no es lo mismo que verlo en un lapso de 5 minutos, o de 10 minutos, o de 15 minutos. Aumenta la extrañeza. Ver a un objeto más tiempo. Ahora, si debemos pensar que hubo un tiempo más que suficiente para que el observador hubiera visto bien los detalles del objeto.
Por eso es mejor que si el tiempo es mayor, mayor es la extrañeza, puede ver más detalles del objeto, cómo se mueve, si modifica su forma, si tiene luces, de qué colores, todo eso, porque tiene más tiempo para poder ver el fenómeno. Es un punto tan importante, el tiempo de avistaje. El sexto es la evolución. La evolución. Todos sabemos cómo vuela un avión, cómo vuela un helicóptero. La mayoría de nosotros los hemos visto, pero si es de día o de noche, vemos un objeto cuyo comportamiento en el cielo no corresponde a una aeronave convencional, sino a un objeto volador identificado, porque si vos ves que este objeto, lo que yo te decía antes, hace evoluciones hacia arriba, hacia abajo, ángulos de 90 grados, comienza a tener velocidades hipersónicas en pocos segundos. Entonces, eso sabemos que una aeronave supuestamente, con la tecnología que tenemos hoy día, o que conocemos que tenemos, no lo puede hacer una aeronave convencional. Ya estamos viendo algo que es de mayor extrañeza. Así después se determine que es una nave convencional, que es el 117 o cualquier otro avión que se está probando y que no se conoce todavía su tecnología, es una tecnología avanzada. Bueno, pero en ese momento es un objeto volador no identificado, porque está haciendo maniobras que no coinciden con un avión, con el comportamiento de un avión o de un helicóptero. Está bien que hoy tenemos los drones, pero bueno, los drones tampoco tienen mucho tiempo de poder estar volando, son más pequeños que un avión, mucho más pequeños, más grandes. Los drones que hoy día las naciones avanzadas en tecnología tienen, bueno, que no llevan tripulación, estos drones pueden ser de un pequeño avión. Hay uno que es como de un pequeño avioncito que tiene horas y una velocidad hipersónica que nos puede confundir también. Pero estos ángulos de 90 grados o caída de goja, como se dice, la caída goja o zigzag, eso no lo podemos ver. Vemos que hay algunos de movimientos que no se pueden proyectar y que estos objetos los testigos que los realizan algunos avistajes, ¿no? Sí. Pasamos al punto 7. El punto 7 es la velocidad. La velocidad del objeto. Una de las características del fenómeno OVNI es que alcanza velocidades que difícilmente las puede igualar nuestros aviones convencionales, que hablábamos recién. Se tienen casos reportados donde un OVNI, visto por el radar, captado por el radar, aceleró de 0 a 1400 kilómetros por hora en un segundo. Algo que no podría hacer supuestamente ninguna aeronave en la actualidad. Esto es de hace años, porque hay testigos que dicen que han visto esas velocidades terribles, o pilotos de aviones que dicen que estos objetos llegaron a 30.000 kilómetros por hora. Claro. Sí, que hay testigos que precisamente dicen, no es que desapareció, sino que estaba acá y en un segundo tomó una velocidad que hace como si desapareciese en el momento. No es que se hizo invisible, sino que está claro. Muchos testigos dicen que en cuestión de segundos se aparece estrella. Eso es porque toman una velocidad hipersónica terrible estos objetos, ¿no?
son objetos o luces que se mueven a gran velocidad en nuestro cielo, en donde a veces solo pueden ser vistos cuando se pasa cuadro por cuadro el video del cielo. Es tanta la velocidad que nuestros ojos tampoco los pueden seguir. Claro. Ahí es donde necesitamos los aparatos de filmación para poder pasarlo cuadro por cuadro para ver que hay un objeto en la filmación. Que hoy día nos ayuda mucho la tecnología que tenemos de captación, de video, fotografía, y todo esto nos ayuda mucho, como hace muchos años que no existía esto, hace cuántos años. Hoy con la tecnología que tenemos, los avances electrónicos, nos ayudan mucho a poder distinguir y saber y captar imágenes que antes quizá no las podemos captar. Así como nos ayuda también, nos trae mayores problemas porque toda esta tecnología también se puede inventar. Y están programas de CGI que también te pueden producir ovnis de la nada y no es verdad. Claro. Son fabricados. Así que también hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos al punto 8 de la lista de este fenómeno ovni, que sería la forma. Todos sabemos la forma que puede tener un avión, un helicóptero. Desde el modelo de los hermanos Wright hasta el F-117. Pero sabemos que cualquier objeto que no tiene alas, supuestamente no podría volar según nuestra tecnología. Sé que hay estudios y que están avanzando en otro tipo de tecnología y que se quiere llegar a ver si se puede volar con aparatos de otra forma, circulares, oblongos, alargados, o mismos cigarros. Pero bueno, no sabemos tampoco cómo está esa tecnología hoy día, pero cuando nosotros vemos un fuselaje, el objeto es, como dicen, forma de almendra, almendrado, ¿no? Dos platos soperos unidos por tu borde, como decía Fabio Serra, ¿no? Entonces estamos viendo algo que supuestamente no pertenece a la Tierra. Es un objeto volador no identificado. Después comienzan las investigaciones. Siempre que lo veamos en el aire, ¿no? Cuando lo tenemos cerca, cuando ya lo tenemos a menos de 15 metros, ya es otra cosa. Ya estamos viendo que esto no es, por lo menos no lo conocemos si es tecnología terrestre. Pero por los efectos y los supuestos humanoides que hay ahí, es una tecnología o una inteligencia no humana, que hasta ahora no sabemos qué es. Claro. El punto 9, la luz. Los aviones y helicópteros no tienen luz propia. En cambio, este fenómeno, los objetos voladores no identificados, los ovnis, que han sido reportados, llegan a tener una luminosidad, según los testigos que la describen, que se extiende a lo largo de toda su superficie. Es decir, generalmente el objeto volador no identificado, el ovni, el plato volador que lo llamamos, tiene luces en el medio de su estructura de colores que giran, que van girando, van siendo intermitentes alrededor del objeto. Y eso sí, avión no tiene, un helicóptero, no conozco alguna aeronave terrestre que tenga este tipo de luces. Que la mayoría de los testigos que ven el objeto cercano cuentan de que en el medio de la estructura y hasta que tienen una torreta superior, que también puede ser una luz roja o una luz blanca. El formato coincide y la forma y la estructura metálica del objeto coincide en muchos testigos en su descripción, ¿no?
Así que por lo tanto no puede ser una aeronave terrestre. Y el punto 10 y último de la extrañeza del fenómeno es el sonido. Todos escuchamos y conocemos el sonido cuando pasa un avión o el característico sonido de un helicóptero. Como nosotros observamos a un objeto que no hace ruido ninguno y que no está muy lejos y que no tiene forma de avión convencional, que no se es el ruido de las aspas de un helicóptero, entonces ya lo tenemos como un objeto de mayor extrañeza. Objeto volador. O si se escucha un zumbido, o si un sonido agudo que lastima los oídos del testigo. Entonces podemos estar hablando de algo que no es terrestre, supuestamente. Claro. Y esto no es extrañeza, porque en los casos al final quedan como alta extrañeza o baja extrañeza, mediana extrañeza, pero no podemos determinar hasta ahora si es extraterrestre o no, porque no tenemos claro. la gente. Es decir, el caso siempre sigue abierto, siempre se sigue por ahí, se pueden encontrar nuevas pistas, nuevos testigos del mismo caso, pero a la larga queda como o se identifica o queda como alta extrañeza. Claro, pero está buenísimo, Carlos, lo que nos estás contando, porque entiendo yo que bueno, como íbamos diciendo, ¿no? Para investigar un caso y después reinvestigarlos y tomar otros elementos de otros casos y qué sé yo, todas estas calificaciones, todos estos puntos de extrañeza, ayudan de alguna manera a confeccionar, entiendo yo, un método de estudio y de abordaje del fenómeno. Que también no quiere decir que los que tienen extrañeza entre 1 y 2 siguen dentro de esa calificación, como decías, de objeto volador no identificado en este caso, o de algo, porque puede ser de baja extrañeza, pero tampoco Claro. no nos dieron nunca una respuesta. Porque no se pudo identificar. Claro. Quizás no lo podemos identificar hoy con nuestra tecnología, entonces queda como no identificado o no identificable, pero queda Claro. como de extrañeza, baja extrañeza, pero extrañeza porque no lo pudimos identificar. Quizás más adelante la ciencia avance y pueda identificar muchos más de estos objetos, o todos, o menos, pero hoy día lo que no se puede identificar queda como un fenómeno de extrañeza, que puede ser determinado por sus cualidades de baja o de alta extrañeza. Claro. Muy baja, muy alta, pasando por todo el cuadro que acabamos de determinar. Sí, Pero está es buenísimo. importante para saber cuán extraño es el caso que te está contando este testigo que se vio, o puede ser uno mismo que lo haya visto, que se haga uno mismo su test de extrañeza, credibilidad. Sí. Pero bueno, el de extrañeza, el de credibilidad, ya no te corresponde hacerlo vos, pero sigue ser otro. Claro, ese sí. Para ser un poquito más objetivo, ¿no? Claro, ser objetivo, porque yo creo que uno mismo no es objetivo. Pasamos a la segunda parte, que es el test de credibilidad, que también son 10 puntos, desde muy baja credibilidad hasta muy alta credibilidad. Es decir, ¿cuál es la verdadera credibilidad del testigo? Primer punto, la profesión. Es importante a qué se dedica el testigo, un caso OVNI, cuál es su oficio, actividad, porque por ejemplo, si el reporte proviene de un piloto, como decía yo, un aviador, podemos pensar que por razones profesionales tiene una experiencia laboral que le permite distinguir fácilmente una aeronave conocida. Estamos de acuerdo con eso. Sí. Pero también la gente del campo es
también una persona, por más que trabaje en el campo, son personas muy simples y que también conocen, por estar todo el día en el campo, conocer su lugar y conocer el cielo, también pueden determinar fehacientemente cuando ven algo anómalo en el cielo. Sí. Es decir, son distintas formas de testigos, unos que tienen mayor estudio y pueden determinar con mayor certeza una nave convencional, pero la persona que también es una persona común, está en el campo, tiene, además de la simpleza con que te lo dice y la forma en que ellos te cuentan su experiencia, y vos decís, esa persona vio algo raro, vio algo de alta experiencia, algo que no es común, no es normal. Y hemos tenido muchos relatos de personas del campo y que nos han contado cosas, pero de muchísima extrañeza, de muy alta extrañeza. Bueno, el segundo es la objetividad. ¿Qué tan objetivos somos siendo testigos de un fenómeno, un avistaje de un objeto volador no identificado? Debemos poner mucha atención en el relato del testigo, cómo se nos va narrando la experiencia. Si bien hay personas que les es difícil de expresarse, tenemos que tratar de ayudarle a que exprese, pero hay que dejar que él cuente su relato. No hay que llevarla a que él responda a las preguntas que le hacemos como nosotros queremos que las responda o como pensamos que nosotros creemos en lo que vio. No hay que llevarlo de ninguna manera. Cuando vamos a investigar tenemos que ir despojados de cualquier idea, cualquier pensamiento con respecto al fenómeno. Entonces, ahí vemos la objetividad del relato del testigo, que no caiga en contradicciones. Por eso hay que seguirlo el caso un tiempo más para volver a preguntarle y repreguntarle y reinvestigar el caso para ver si no hay cambios en su relato, si sigue diciendo siempre lo mismo. Y eso es importante por la objetividad del testigo. Uno mismo se da cuenta cuando ya tiene una experiencia de campo, cuando encuentra un testigo, cómo te explica, te desarrolla el fenómeno que vio, por los ademanes con las manos, por la forma de sentarse, por la voz, por a algunos se les llenan los ojos de lágrimas, se ponen nerviosos, comienzan a transpirar. Algo les pasó y te lo está relatando y está pensando en lo que les pasó y comienzan a ponerse cómo estaban en ese momento porque se acuerdan del caso. Claro, lo vuelven a evidenciar. Claro, lo vuelven a ver. Es importante la objetividad del testigo, que eso depende del investigador, captarla o no. El tercer punto es la salud. A ver, el testigo, si está enfermo, si no está enfermo, si es una persona sana, el estado físico y mental del testigo. Es muy importante el estado mental, además del físico. Es determinar si estamos hablando de una persona sana física y sobre todo mentalmente, porque hay de todo tipo, ¿no? Es lo que hablábamos recién. Hay personas que son mentirosas, que a lo mejor inventan un caso porque quieren tener notoriedad, o porque cualquier cosa que ven en el cielo ya parece, no es un hombre, ya es extraterrestre, que hoy en el inconsciente colectivo la palabra ovni está muy asociada a extraterrestre y no es así. Esto tendríamos que desterrarlo o cambiar el nombre como fenómenos aéreos anómalos. Entonces uno no sabe si esta persona tiene algún problema mental o físico, o toma algún tipo de medicación. No sabemos lo que le pudo haber pasado en ese momento, si es que vio algo anómalo.
Así que también es importante, acá también, el investigador, para poder determinar, es ser un poco psicólogo, ¿no? Sí. El cuarto punto, que también es muy importante, es la reputación del testigo. Es decir, cómo lo tienen catalogado sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo, sus vecinos. Sería bueno siempre que se hace una investigación, preguntarle al vecino, compañero de trabajo, si puede, familiares. A veces puede caer mal en el testigo que uno esté indagando sobre la reputación de él. Pero es importante quizás hacerlo sin que él lo sepa para poder evaluar este punto en la credibilidad del testigo. Sí. Eso siempre es importante. O, bueno, si lo vio como el policía de General Pico, que cuando fuimos a la comisaría y había varios policías ahí, les preguntamos qué tal este muchacho, qué les parece, con compañeros de ustedes, hace mucho que trabaja, cómo lo ven. Entonces eso es importante también tener lo que te dicen sus compañeros de trabajo. Claro, si bien no necesariamente es definitivo o definitorio, ayuda un poco a ilustrar la capacidad del testigo o no de decir algo que verdaderamente le haya sucedido, ¿no? Claro, porque nos ha tocado también que a un testigo nos contó casos de alta extrañeza. Cuando le preguntamos a algún vecino nos decía, no, está todos los días borracho a la noche. Bueno, claro, ya a ese testigo lo tenés que descalificar, porque si ya más de uno te habla mal de él, que es borracho, o que inventa cosas, o que es mitómano, por más que le haya pasado, por más que le haya pasado alta extrañeza, no podés darle credibilidad. Claro, si no tiene otro elemento que colabore un poco con el relato, ya con solo eso se cae, con un relato de alguien que por ahí tiene mala fama de no decir la verdad. Es un punto de los 10, la reputación. Pero en este caso, además de que las personas no hablan bien de él, bueno, ya es algo para tener en cuenta, ¿no? Porque después después de todo esto, está lo que piensa el investigador del caso y del testigo. Sí, claro. Eso también vuelca en el test, ¿no? Porque te puede dar un test más o menos, y bueno, vos tenés que evaluar. Y no sé, qué sé yo, a lo mejor puede ser que esta persona había tomado y vio algo raro y le pareció, como ha pasado casos. Ha pasado gente que dijo que vio un extraterrestre y le tiró un tiro y que lo llevó en la pampa y lo guardó en una nevera. Y al final de la mentira, cuando se va y se investiga, no había existido tal cosa. El quinto punto, la notoriedad. Es decir, este es un grave problema para mucha gente. Gracias a la proliferación de programas de radio, de televisión, que es un tema que a la gente le gusta mucho, muy cerca para tomarlo como un tema amarillista. Y hay gente que le gusta salir en cámara, que todos lo vean y le gusta aparecer. Entonces hay que tener en cuenta si esto es uno de los factores que el testigo quiere aparecer, porque ahí te das cuenta si te dice, no, yo no quiero saber nada, yo no quiero contar nada, no quiero que nadie se entere que yo vi esto, es distinto a alguien que te diga, bueno, sí, está bien, o que él directamente vaya a la televisión a contar su caso, es porque quiere notoriedad. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Eso también depende del testigo, del investigador, como lo vea el testigo, en este caso.
¿no? Porque hay algunos que lo inventan o dicen sacar fotos a un ovni y por ahí le sacan una foto a una luz de un farol, para que los demás digan, mirá, esta persona siempre le saca fotos a los ovnis. Y por ahí es un mitómano y le saca fotos a los faroles o a cosas que son normales pero que parecen extrañas al sacarle la foto. Entonces, sí. Después se jacta de que es el único que el único que va a Victoria y le saqué fotos, yo le saco fotos a los ovnis y nadie, las personas que estuvieron en una reunión que había 100 personas, nadie le sacó y yo le saqué. Eso te denota de que el tipo lo que quiere es la autoridad, sea o no sea verdad la foto, porque si vos sos una persona que le sacás una foto porque querés ver, investigar, y eso es anómalo, no haces eso, no decís a la gente, nadie vio ovni y yo vi ovni. Primero, lo que haces es dársela a alguien que haga análisis de fotografía y analice la foto, a ver qué fue lo que le sacó. Claro. Puede ser verdad, pero no hacer eso, sino porque se está buscando notoriedad. Pero bueno, hay que ser medio psicólogo también en esto. Pero es interesante. El punto 6, la habilidad. Se debe evaluar la habilidad que tuvo el testigo al reseñar las diferentes etapas de su observación. El interés que se observó al estar rindiendo su testimonio, su gesticulación, la mímica, al hacer su relato. Todo eso nos sirve para darnos cuenta de la buena disposición que tuvo para participarnos de su experiencia y que forma parte de su credibilidad. Si la habilidad de desarrollar cómo fue el avistaje que tuvo y poder transmitirlo. Nunca se va a poder transmitir lo que vio esta persona porque eso queda solo en el testigo. Pero la mejor forma de transmitirlo para que los demás lo entiendan. Porque la emocionabilidad que te produce ver estos fenómenos es única e irrepetible. Hemos conocido casos que durante muchísimos años se acuerdan del día de que vieron fenómenos, lo tienen en su mente y no se les borra en su vida, no se les borra más. Entre paréntesis, para poder investigar bien un caso, además de hacer el relevamiento in situ, con testigo y todo, siempre es bueno tener un grupo de varias personas que manejen distintas ciencias, ¿no? Grupo de personas, meteorólogos, astrónomos, psicólogos, psiquiatras, físicos, químicos. Sería bueno tener un grupo multidisciplinario que sería espectacular para poder abordar bien un fenómeno, ¿no? Un caso y tomarlo por todas estas aristas para determinar la veracidad del mismo, ¿no? Qué sé yo, si hay pruebas físicas que el químico las analice, o el físico, que el psicólogo pueda evaluar al testigo mediante una charla, y todo eso es importante. Por eso siempre es bueno un grupo multidisciplinario, por lo menos algunas personas que cada uno sea bueno en lo suyo, ¿no? Sí. Vamos al punto 7, el número. No es lo mismo tener 10 testigos que observan a un ovni a tener un solo testigo. Si acá estamos al revés de lo que decimos nosotros, es lo mismo ver un ovni que ver 10. Acá no es lo mismo que haya un solo testigo aunque haya varios. ¿Por qué? Porque es el problema del único testigo. Vos podés tener un caso de
muy alta extrañeza, pero hay un solo testigo y no hay nadie más que lo corrobore. Entonces, este caso queda Claro. en el medio. ¿Por qué? Porque no hay otros que hayan visto lo mismo que él. Por eso cuando hay un caso de un solo testigo hay que ir por los alrededores del lugar donde fue el aterrizaje para ver si encontramos más testigos que puedan corroborar lo que dice haber visto este único testigo del caso. Es muy importante eso, porque si vos encontrás 2 o 3 testigos que te dicen lo mismo que te dice este testigo, entonces, bueno, sí, estas personas no se conocen, viven uno acá, otro allá, y no se conocen, dicen que el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, o cerca, desde otro punto, vieron algo. Entonces te corro el caso que te cuando hay un solo testigo. Y si no conseguí otros testigos, ya no da tanta extrañeza, salvo que es físico, donde al testigo le haya pasado algo, le haya perdido marcas, se le haya perdido vista. Entonces ya decir, bueno, otros fenómenos anómalos producidos sobre este caso que nos pueden dar más extrañeza o credibilidad en este caso. Hacer. Es muy importante lo que estaba haciendo el testigo que se ponga en el momento de ver, de tener el avistaje, la experiencia OVNI. Debemos aclarar muy bien la situación del momento que vivía el testigo cuando tuvo su vivencia. ¿Por qué? Porque hay que justificar su presencia en el lugar que estaba haciendo. Porque puede ser que si no estaba haciendo nada y por ahí se le ocurre empezar a decirlo y por ahí puede inventar un caso porque no tenía nada que hacer y quería hacerse conocido. Ahora, si él estaba pescando o estaba trabajando o estaba haciendo mismo una vigilia, todo eso es importante. ¿Qué estaba haciendo el testigo en el momento del avistaje? Porque la situación, si no sabe bien qué es lo que está haciendo, no te puede contar, no está muy claro el tema. ¿Qué estaba haciendo ahí en ese momento? ¿Estaba? ¿No estaba? ¿Inventó el caso? ¿Hay más testigos? Puede ser el fraude también, ¿no? Punto 9. Agudeza visual. Es muy importante ver si la persona usa lentes o no, para ver si su agudeza visual es buena, si tiene problemas de miopía o no, porque hay personas que desde chico usan anteojos o que no ven bien. Entonces también, porque acá lo que nosotros estamos determinando y confiando es en lo que vio el testigo. Entonces, si el testigo no tiene buena vista, tampoco nos da una mayor credibilidad de lo que pasó, ¿no? Si lo llevaba puesto, si usa lentes, lo llevaba puesto en el momento, son lentes de cerca, lentes de lejos, a qué distancia dio el objeto. Habría que evaluar todo eso porque es determinante para ver si el caso es bueno o no, o pudo haberse confundido con otra cosa, con un pájaro, ¿no? Claro. Y el 10º punto, que es la cultura. La cultura es importante saber el máximo grado de cultura académico del testigo. Bueno, personas que tienen un título por ahí te pueden explicar mejor el caso con puntos de referencia. Hay que ver a qué actividad también se dedican. Pero bueno, a veces el alto nivel académico también es contraproducente porque te pueden inventar una historia
y te la pueden dar muy bien y explicártela muy bien y sea mentira. Sí. Por eso también vuelvo a decir, la gente del campo, simple, ellos no te pueden inventar nada, porque hay personas que no han tenido contacto con el fenómeno, personas que no conocían el fenómeno, que no sabían lo que estaban viendo, que no habían escuchado hablar nunca de ovnis, porque viven en medio del campo, y ahí eso te da mayor credibilidad. Pero es lo mismo que te cuente una persona que es aficionado a los ovnis, que tiene libros sobre ovnis, que te la pasa leyendo sobre el tema, a que te lo cuente alguien que está fuera del tema y que no sabe nada sobre el tema y te está dando una certeza de un caso que es de alta extrañeza. Aumenta la credibilidad. Sí. Así que todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta para la credibilidad del testigo. Como los anteriores, hay que tenerlos en cuenta para la extrañeza del caso. Y bueno, con esto terminamos. Este test de extrañeza, credibilidad, que no es una prueba infalible. No es infalible, es una herramienta que le sirve al investigador para saber hacia dónde apunta el caso, ¿no? Para saber si es mayor extrañeza, si es de buena credibilidad, en cuanto al objeto observado, como al observador. Consideramos que la actitud del encuestador debe ser sistemáticamente escéptica para descubrir la verdad, y la más pequeña traza de duda debe reflejarse en su valoración. Claro. Si no tenés alguna duda sobre el testigo, bueno, ya también por eso digo, hay que tener en cuenta al testigo y lo que el investigador piensa sobre el testigo, lo que te deja como resultado la entrevista internamente al investigador. Entonces ahí ves también que eso se evalúa dentro de este test de extrañeza credibilidad. Una vez fuimos a investigar con Juan Pablo Gómez, una persona que nos decía que había también visto un objeto que bajó en un campo aledaño y que bajó un ser que vino caminando y que pasó el alambrado como si fuera un ser invisible, pero él lo veía, pero no lo saltó el alambrado, sino que lo pasó así como venía. La verdad que a mí me había convencido. Entonces había un pariente que vivía en el mismo pueblo, no sé si era Mercedes o era el Monte, por ahí. Y fuimos a ver a un cuñado de él, un pariente de él, que vivía ahí en el mismo pueblo, que nos había dado en la dirección. Y nos habló mal de él, del testigo. Nos dijo, no, era medio fabulador. La verdad, yo no le creo mucho de lo que dice. Y otra cosa que nos llamó la atención, que en todo momento que él nos contó el caso, estaba la mujer en la casa, pero la mujer no se acercó nunca a nosotros a hablar, ella no había visto nada, pero a corroborar, a decir que le creía al marido, nunca nos acercó, siempre nos esquivó. Entonces esas cosas también te llaman la atención. Sí. Tenés este tipo de casos de decir, bueno, no tengo demasiadas herramientas para determinar que fue de alta extrañeza, no había más testigos. Claro. No, la verdad que está buenísimo porque a la hora de tomar un caso, de investigarlo, estos dos test, tanto el de extrañeza como el de credibilidad, te dan, bueno, son herramientas bien objetivas, ¿no? Donde uno puede evaluar punto por punto y eso va a tener una escala que obviamente complementada quizás con un elemento no menos importante que es ahí sí la subjetividad
del investigador en el sentido de qué fue lo que le pareció del caso, de qué fue lo que sintió del testigo, puede llegar a utilizarlo también tanto para sumar puntos como para bajar puntos, digamos, ¿no? Pero para tomar el caso con cierta seriedad, preocupación u ocupación, ¿no? de esta situación anómala que seguramente ha vivido quien lo comenta. Porque yo imagino también que precisamente ya es muy difícil investigar el fenómeno OVNI, ¿no? Una de los elementos que uno tiene a mano precisamente es lo que todos los investigadores, ustedes dicen, es el testigo y su testimonio, por ahí que es vital, ¿no? A partir del testimonio uno puede graficar lo que vivió, tratar de imaginarse o si es muy descriptivo, por ahí ayuda a ver qué es lo que sucedió. Pero claro, ¿qué pasa cuando el testigo, porque puede pasar, me imagino yo, un testigo que sea fabulador, que capaz que es buen fabulador y encima te lo hace creer, o quizás alguien que está convencido de que vio algo y realmente no sucedió. Pasa por un tema, pero sin la mala intención, como vos decías, de adquirir notoriedad o algún otro interés. Así que, porque si estás por ahí encontrás que en ese momento pasaba un avión o pasaba un helicóptero o pasaba un satélite, entonces decís, bueno, lo que vio fue esto. Por eso están buenas las cartas también que se usan, el Stellarium y esto, que ayudan hoy día a determinar cosas que hay en el cielo. Claro. ¿Qué pasa? Así es, perfecto. La verdad, Carlos, que está buenísimo. Está muy bueno saber de estos dos test. Es una herramienta más para el investigador, además de que él tiene que poner su pensamiento, ¿no? Su objetividad sobre el testigo y sobre el caso, que también lo tiene que evaluar junto con los test. Pero es importante porque a lo mejor vos no te das cuenta y los test te dan muy baja extrañeza o te dan muy baja credibilidad. Entonces hay que también hacer un promedio entre los dos test. Claro, pero bueno, como toda herramienta de estudio que ayuda a complementar el método científico que siempre se está buscando en en la temática OVNI, la verdad que ayuda y suma mucho. Sí, como el listado de preguntas que hay que hacer del testigo, como abordarlo, ¿no? Eso lo vamos a ver en nuestra próxima entrega de capacitación. Cuáles son las preguntas que hay que hacerle, cómo abordarlo, cómo llegar al testigo, para poder determinar bien el caso, ¿no? Para poder tener todos los elementos necesarios para saber cómo fue. Y tiene que relatar, y vos tenés que conseguir que te relate para saber todo lo que pasó en esos minutos, punto por punto. Todos los detalles. Y es muy interesante y es apasionante, ¿no? Claro, y ahí está también la habilidad, me imagino yo, del investigador, porque debe haber testigos que quieren contar todo lo que vivieron y otros testigos que no, o que les cuesta más expresarlo. Que no te lo puede contar porque por ahí no tienen la forma de poder expresar. Claro. Entonces tenés que ayudarlo también. Y llegar a caerles bien, porque si no les caes bien no te van a decir. No, es complicado. Nos ha pasado testigos que nos dijeron primero que te tienen una afirmación, pero que la vendían, que no te la daban, que ya de movida, dijimos, esto no vamos a poder hablar con el testigo, y después de repente por ahí le caíste bien y se abre y te cuenta todo, te invitan a comer, te presentan a la familia, le podés grabar todo, te ayudan en todo lo que pueden. Es difícil, hay que caerle bien
al testigo para que él pueda abrirse y contar. Están los que quieren contar y están los que no, ¿viste? Los que tampoco quieren contarte, pero tenés que, también al testigo tenés que, lo que él te diga, digamos, si él no quiere que salga su nombre, no lo tenés que poner. Tenés que decir lo que te dice el testigo. Si él no te contar el caso, bueno, mala suerte, no te lo cuenta, a otra cosa que vas a hacer. Pero tenés que tenerlo respeto, respetar lo que él quiera hacer, entonces te va a tener confianza. Muy bien, Carlos. Bueno, genial. Entonces, esperaremos la próxima capacitación también. Ya tenemos para estudiar con estos puntos que nos diste hoy. Así que, muy bien, muchas gracias y seguramente les va a servir a más de uno que vea este video, este programa, esta entrega. Bueno, gracias a vos, Esteban. Y nos estamos viendo. Dale, un abrazo muy grande. Nos vemos. Okay. Chao.